Hola amigos, yo deseo que todos se encuentren muy bien. En este nuevo video quiero hablarte de los narcisistas y de la espiritualidad. Una duda que muchos tenemos. ¿Los narcisistas en qué creen? ¿Tienen creencias espirituales? Te invito a que veas este video para que podamos reflexionar más sobre este tema. Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que escuches este video y también que aproveches esta oportunidad, si no estás suscrito, para que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que te enteres de los distintos videos que voy subiendo. Con esto me vas a ayudar a que esta comunidad crezca y pueda aumentar para que más personas conozcan más del trastorno del narcisismo. Amigos, sabemos que el doctor Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, ha hecho un aporte muy significativo en el campo de la psicología con la teoría que él elaboró, afirmando que el 90% de nuestras conductas respondían a nuestra mente inconsciente. Es decir, que solamente nuestras conductas se respondían a la mente consciente en un mínimo porcentaje. Este autor, Sigmund Freud, trascendió a la humanidad por sus ideas y por sus teorías. Luego, un psicoanalista médico neurólogo de origen austríaco llamado Viktor Frankl fue el creador de una psicoterapia que llamó logoterapia, que se aplica como sentido de vida. Logoterapia quiere decir esto, sentido de vida. Y este autor, Viktor Frankl, que fue sobreviviente del Holocausto judío y estuvo en 2 campos de concentración, sostuvo y afirmó que todos tenemos un inconsciente espiritual. Aparte de la teoría de Sigmund Freud, le sumó el aporte de afirmar que las personas también poseemos un inconsciente espiritual y escribió un libro llamado El Dios inconsciente espiritual. Habló en la teoría de la logoterapia como psicoterapia para despertar un nuevo sentido de vida cuando la persona se encuentra en una desnudez existencial para el día después de algo traumático, de una vivencia, una experiencia muy dolorosa. Este autor elaboró esta teoría de la logoterapia y afirmó que también tenemos un inconsciente espiritual. El psicoanalista actual israelí Sam Vaknin nos afirma que el narcisista tiene una sola religión. Es una religión propia, dice este autor. La religión es él mismo. Quiero comentarles y aclararles que este autor israelí, Sam Vaknin, es una persona que confiesa y se declara también como narcisista y que después de haber recibido el diagnóstico de que padece trastorno de narcisismo, se ha dedicado a estudiar este trastorno y hoy es conferencista, también autor de muchos libros. Y este autor nos afirma que los narcisistas son su propia religión. Esa es la creencia más importante que tiene el narcisista. Y esto tiene que ver con el tema de este video, porque nos preguntamos si creen o no en una espiritualidad de cualquier tipo de creencia. Aquí no estamos hablando de religiones en sí mismas, sino en el ser
espiritual, es decir, lo que hace a la espiritualidad, la relación que tiene el ser humano con el mundo y la dinámica espiritual. Los narcisistas son personas que tienen como rasgo característico un tipo de afán de reconocimiento social, de éxito, pero esencialmente son personas que en el núcleo del rasgo de su personalidad se destacan por ser excesivamente materialistas. No solamente son materialistas, sino que muchos también son avaros. Son personas que quieren usar el dinero de los demás, pero acumulan su dinero y son avaros. Muchos conservan este rasgo de avaricia. Si esto es así, si el narcisista tiene como característica un exceso de materialismo, un afán de poder, de deseo, de dominio, de control, de éxitos, nunca puede llegar a ser una persona espiritual. Cuando se confiesa como creyente y dice, sí, yo soy católico, yo soy cristiano, o soy de otra religión, cualquiera sea, es una confesión de fe más que nada desde el punto de vista cultural. Es decir, puede adherir a esa cultura de una religión determinada o una creencia espiritual determinada. Pero lo que se trata de ver es si realmente cree en esa cultura, adhiere de verdad a esa creencia espiritual que proclama, ama a Dios, como dice, porque quien adhiere a una creencia espiritual pone a Dios por encima de todas las cosas. Quienes somos creyentes reconocemos a Dios como nuestro superior, como lo más sagrado, como aquello que es lo más trascendental para la vida de un ser humano. Pero el narcisista es capaz de rendir, de honrar a una superioridad mayor que la que él cree que él tiene. Esta es la gran pregunta. En mi opinión, y en la de muchos, sostenemos que definitivamente los narcisistas, según el grado, evidentemente, que pueden haber grados muy leves, pero en general los narcisistas no son personas espirituales. El exceso de poder, de dominio, de deseo de éxito, de control, de materialismo, el deseo acumulador de bienes, y no es que estoy demonizando el desear vivir en una buena situación económica, por supuesto que no, pero el afán, el que sea una meta de vida, un materialismo exacerbado, nunca puede ir de la mano de un pensamiento espiritual. Es algo contradictorio a los valores espirituales. Entonces, este autor famoso que les nombré, el que es médico, era médico, neurólogo, filósofo existencialista, que fue prisionero en 2 campos de concentración. Viktor Frankl sostenía que todos tenemos un inconsciente espiritual. Pero cuando decía todos, se refería a las personas medianamente sanas, es decir, a quienes no tenían un trastorno. Esto es una persona normal, una persona común, pero no aplica a las personas que padecen cierto tipo de trastornos, que con sus conductas contradicen a una espiritualidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque toda espiritualidad, desde cualquier creencia,
internacional, mundial o individual si quieren, siempre se basa en una emoción, la más importante de todas, la fuente de todas las energías, que es el amor. En principio, el amor a Dios, a un creador, el sentir que no somos superiores, el sentir que somos todos vulnerables, que somos todos hijos de un Dios para el creyente, por supuesto. Ese sentimiento es universal, el sentimiento del amor. Y el amor genera la empatía, el amor genera ese sentimiento de ponerse en el lugar del otro. Pero el narcisista carece de empatía, nunca se pone en el lugar del otro. Los libros sagrados de la mayoría, por decirlo todos, de las distintas creencias espirituales, dicen que amar a Dios prácticamente es renunciar a nuestro narcisismo, a nuestro egocentrismo, para poder ofrecer lo mejor de nosotros a las demás personas, al prójimo. Amar a Dios, creer en Dios, es respetar a la individualidad del prójimo, es amar al prójimo, es no manipularlo, es no generar estrategias de dominación, es no ejercer dominio, control, poder, maldad, premeditación. El amar a Dios nos genera a todos los creyentes una suerte de temor a Dios, pero es un temor de reverencial, no es el temor al castigo, sino que entendemos la espiritualidad como la búsqueda de un bien supremo, que es amar al prójimo, amar primero a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Y esta filosofía, esta manera de pensar es totalmente contradictoria con las conductas, los comportamientos de la manera de pensar de los narcisistas, sin duda alguna. Quien se adora a sí mismo, como es el caso de los narcisistas que tienen una especie de endiosamiento hacia sí mismo, no puede adorar a ningún Dios. Por lo tanto, no puede ser espiritual. Sin duda alguna, no puede ser espiritual quien padece un trastorno de personalidad narcisista. Amigos, existe lo que se llama un narcisismo espiritual. ¿Qué es esto?, me preguntarán. Narcisismo espiritual es aquel que poseen esas personas que utilizan una creencia religiosa, espiritual, justamente para ejercer su narcisismo, para abusar de los demás, para manipular. Y lo hacen en nombre de Dios. Una de las características importantes de ese narcisismo espiritual justamente es tergiversar los términos bíblicos. Por ejemplo, en la religión católica o cristiana existen muchos líderes espirituales narcisistas que utilizan la palabra de Dios para su interés, para poder ejercer los mismos deseos, las mismas necesidades que tienen los narcisistas. Es decir, existen personas que se disfrazan o toman la religiosidad o una postura de creencia espiritual para manipular con esa misma creencia. Entonces, desde una cita religiosa, bíblica o de cualquier otra religión, sea católica, desde el judaísmo, desde el hinduismo, musulmanismo o cualquier creencia espiritual, se utiliza para manipular, para abusar, para aprovechar de esas almas que tienen sed de Dios
y que van en búsqueda de una sanación espiritual, de esas almas que tienen verdadero amor a Dios. Existen también estas personas. A eso se le llama, se le dice que hay un narcisismo espiritual. Son esos, vuelvo a decir, líderes que predican muy bonito, muy lindo, que cuando uno los escucha dice, wow, qué bien, ¿cómo se conoce la Biblia? Qué bien que predican. Pero resulta que después nos enteramos que ese pastor que predicó, por ejemplo, es una persona que abusaba de menores de edad, es una persona que él era infiel a su esposa, que ejercía violencia en puertas adentro de su hogar. Existen muchas personas que desde la religiosidad abusan a otras personas, a su entorno familiar. De esto es el narcisismo espiritual. Ahora, a la pregunta o a ese pensamiento que todos tenemos, si el narcisista cree en algo, muchos decimos, sí cree en algo, en él mismo, en él mismo. Él es su propia religión. Las personas, todas somos imperfectas, nadie es perfecto. Para cualquier creyente de cualquier orientación religiosa o creencia espiritual, no nos reconocemos como perfectos. Somos imperfectos, cometemos errores, no somos seres superiores. Por eso el psiquiatra Viktor Frankl aseguraba que hay un Dios en el inconsciente de las buenas personas, de las personas que tienen un buen corazón. No estoy hablando de errores, porque vuelvo a decir, todos cometemos errores, todos podemos lastimar a alguien, todos podemos generar un daño en otro. Pero eso sí, cuando advertimos que hemos lastimado a alguien, nos sentimos muy mal. Y por eso pedimos perdón y nos arrepentimos y tratamos de modificar nuestras conductas cuando contestamos mal, cuando hacemos algo que está mal, que al otro lo lastima, sentimos un dolor interno, por decir, internamente entre nosotros mismos nos decimos, qué mal que estuve, no debía haberle dicho eso a esa persona. Y cuando hay ese inconsciente espiritual que hablaba Viktor Frankl, la persona sufre y pide perdón. O tiene un encuentro también con Dios. La persona ajusta su manera de vivir también a ese inconsciente espiritual del que hablaba este autor, Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto judío, quien vio asesinar, mejor dicho, a toda su familia y creó la logoterapia, esa psicoterapia para poder afrontar el dolor desde justamente la creencia de el inconsciente espiritual. Bueno, amigos, yo espero que este video les sea de utilidad para que nos demos cuenta que el afán de grandiosidad, de dominio, control y poder nunca pueden conjugar o ir de la mano de una creencia espiritual. Los valores de cualquier espiritualidad, desde cualquier creencia religiosa, se basan en el amor al prójimo y en especial en la humildad. El narcisista no tiene humildad porque tiene soberbia, arrogancia, orgullo, vanidad. Es más, desde el punto de vista espiritual, se dice que el narcisista reúne los 7 pecados capitales más graves para la religión católica, que son la envidia, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Son esos pecados que, según la creencia judeo-católica, hicieron que el Dios creador expulsara
a un ángel que se creyó más hermoso que Dios, más importante y más poderoso, que es el ángel caído, o sea, Lucifer. Entonces, desde el punto de vista espiritual, ciertos tipos de narcisistas como los malignos y los perversos y los psicópatas son personas que representan al mal. La espiritualidad representa a un deseo del bien. Entonces, el narcisista no es espiritual. Quisiera decir otra cosa, pero esto es lo que la mayoría de las personas pensamos. Bueno, me despido de ustedes, espero que les sea de utilidad esta información. Si están de acuerdo, les pido que me regalen un like y que si no están suscritos a mi canal, se suscriban a este canal para que aumente la comunidad. Los abrazo desde el corazón. Me despido de ustedes y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video, como siempre.